seguros están de ustedes mismos? ¿Qué tanto nivel de confianza ejercen sobre lo que dicen, sobre lo que señalan? Hay muchas de las veces he escuchado discursos en el que algunas personas dicen: es que yo tengo muy baja autoestima, es que no confío en mí mismo, es que pienso que cada una de las cosas que digo tal vez no tengan validez para los demás. Lo cierto es que la literatura en la psicología social nos habla de que la mayoría de las personas tenemos más confianza en nosotros mismos que en las otras personas. Y esto se suele observar mucho en las afirmaciones que tenemos sobre la vida en general y en las afirmaciones que solemos hacer sobre realidades en general, opiniones sobre la vida. Entonces hay un fenómeno del que hoy quiero hablar después de que ya analizamos las falacias y tal vez las incorporamos dentro de nuestro forma de entender la vida. ¿Qué tanto nos estamos autocriticando a nosotros mismos? ¿Qué tanto estamos pensando en que ese nivel de confianza en el que me estoy ubicando tal vez no tendría que ser de la forma en la que lo estoy presentando? Hay un fenómeno, decía, dentro de la psicología social que se conoce como sesgo de confirmación. Y hoy les voy a hablar sobre la heurística de confirmación, de disponibilidad, la heurística de representación, de disponibilidad, el sesgo de confirmación, y vamos a buscar entenderlo y, ¿por qué no?, buscar formas de erradicarlo. Quédense con nosotros en Colindancias. Este segmento se titula Humanamente. Mi nombre es Erika Claire Caicero. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguir en Humanamente. Les recuerdo que este espacio es producido gracias a la colaboración entre la Universidad Iberoamericana Tijuana y PSN. Estamos en Humanamente y hoy vamos a hablar sobre el sesgo de confirmación. Yo les preguntaba en un principio ¿qué tanta confianza tienen sobre ustedes mismos? Y muy probablemente algunos se fueron a este terreno de la autoestima y dijeron: no, pues mi autoestima últimamente está fallando mucho y nadie me comprende, nadie sabe que lo que yo digo es algo verdadero y deberían de escucharme más seguido. Pero en esta segunda parte de la oración que estoy mencionando, ¿no les suena raro el hecho de que están diciendo que los demás deberían de darse cuenta de cómo pienso? ¿No les suena raro este asunto de que los demás deberían tal vez entenderme y pensar como yo? Esto está muy asociado con el asunto del sesgo de confirmación. Según las investigaciones en psicología social, y debo de decir que principalmente en Norteamérica y en Europa ya se han hecho algunos estudios más recientes en México, pero falta muchísima más investigación por hacer, en el que se parte de esta asunción de Wasson, en el que se dice, no Wasson el personaje, el psicólogo, este psicólogo de los 60s, hablaba de que las personas tendemos a evitar buscar información que pueda desmentir nuestras creencias. ¿Sí? Esto es importantísimo para el autoconocimiento de nosotros, porque así nos vamos a ir dando cuenta que nuestros juicios no siempre son los verdaderos y que las creencias que tenemos no siempre son las creencias que deberían de tener todos. Wasson lo que encuentra es que en una serie de números, un experimento muy sencillo, también recuerden que la psicología social tiene su base de fundación principalmente en la experimentación, de ver cómo reaccionan ante diferentes circunstancias llevadas al laboratorio, recreando ambientes sociales que se encontrarían en el exterior, ver cómo reaccionan las personas, ¿no? Pero entonces dentro de esta, él presentó una serie de números a ciertas personas en el que
Al presentarle esta serie de números, lo que buscaba era que las personas, tal vez no puedo explicar muy detalladamente este experimento, pero lo que las personas, porque es más complejo de lo que puedo decir en estos minutos, pero lo que las personas encontraron en esta serie de números, lo que encontró Wasson, es que las personas solían buscar que la respuesta correcta de una suma, por ejemplo, fuera la suya al presentarla frente a otros. Entonces, como que encontró que ya tenían una creencia y esa creencia era muy difícil de romperla. Es más, lo que buscaban era que los demás números que se presentaban validaran esos números que ellos habían seleccionado como los números verdaderos dentro de una serie de números. Así como que hacen una selección, seleccionan estos números y les presentan, estos números son los mejores. Y luego cuando se presentan frente a los otros y cuando escogen los mismos números que escogieron ellos dicen, sí, claro, esos números son los mejores. O sea, buscando que se fortalezca lo que ellos creen que es lo mejor o el número verdadero que se estaba buscando. Pero es más sencillo explicarlo con otros experimentos posteriores que vienen dentro de la psicología social, porque estos elementos, este experimento, los resultados de este experimento nos da elementos para entender que buscamos información que confirme nuestras propias ideas preconcebidas. Entonces esto es revelador, cuando yo lo leí por primera vez fue revelador para entender cómo es que en una mesa de discusión, por ejemplo en un salón de clases, alguien opina una cosa y está concentrado en lo propio, en lo que va a decir, en lo que acaba de decir y en lo que cree, y deja de escuchar a los demás porque está concentrado solamente en lo que él ha dicho. ¿Sí? Entonces revela y únicamente le presta atención a aquellos comentarios que tienen que ver con lo que va a sostener lo que ha dicho o lo que va a confirmar. Así que no es de extrañarse que nos encontremos en nuestra vida cotidiana estas actitudes en las que nos aferramos a decir, es que es muy egoísta la otra persona, es que nunca me escucha. Yo los invitaría a que se detuvieran a reflexionar que tanto no están escuchando ustedes a los otros, porque les parece que su pensamiento es tan válido, su creencia es la verdadera, la forma de ver las cosas es la única, que están soslayando lo que las demás personas están diciendo. Entonces esta es la contribución enorme que nos hacen estos autores, porque lo que nos están diciendo en sus conclusiones es que los individuos buscan afines para reforzar sus perspectivas. Generalmente se emparejan, por ejemplo, con personas que piensen y que tengan opiniones similares sobre ciertos temas, ciertas ideologías, ciertas maneras, porque es como embellecerme a mí mismo, porque la otra persona es un espejo de lo que yo estoy diciendo. Oh, sí, está afirmando eso que yo ya sostení, y sí, es una maravilla, y justamente lo estoy viendo maravillado o maravillada, porque es exactamente lo mismo que yo dije. Entonces ahí habría que hacer una revisión de qué tanto esa cuestión de la confianza en uno mismo de verdad está por los suelos, o más bien está como muy por los cielos. Entonces, recuerden ustedes cómo también la memoria funciona alrededor de este fenómeno. Hay una búsqueda constante de nuestros procesos de atención para detenerse en aquello, repito, que confirma lo que yo creo. Entonces, lo que yo voy a recordar generalmente va a tener que ver, por ejemplo, con mis intervenciones. Pregúntenle sobre una cena familiar. Pensemos en la cena de la pasada Navidad. Y a lo mejor ustedes hablaron categóricamente sobre el machismo que había habido en la familia. Y sus compañeros de mesa a lo mejor hablaron sobre el ejercicio de violencia que hubo durante la infancia, ¿no? Entonces ustedes dicen, cuando traen a colación el tema de ¿te acuerdas de la discusión acalorada que hubo en aquella Navidad?
Y si están ustedes con su compañero de mesa en ese momento, a lo mejor su compañero de mesa va a decir, sí, sí, cuando hablamos de la violencia que hubo en la infancia. Y ustedes se van a quedar extrañados porque ustedes sienten que la opinión acalorada y el tema acalorado fue el del machismo que prevalecía en la familia. Van a decir, no, sí. Sí, ese también fue importante. Ustedes le restan importancia porque recuerdan principalmente aquellas cosas en las que ustedes intervinieron, en las que ustedes creen que son importantes y en las que ustedes contribuyeron más. Eso es muy relevante para que presten atención en cómo sus memorias funcionan. Entonces, las recomendaciones que se hacen alrededor de esto, ahorita las voy a mencionar, pero bueno, es muy interesante y es uno de los temas más apasionantes para quienes quieren hacerse un autoanálisis de qué tanto, más allá de pensarse como sujetos que tienen que eliminar el egoísmo de los otros, podríamos pensarnos como sujetos que tenemos que eliminar nuestro propio egocentrismo, ¿sí? ¿Qué tanto estamos contribuyendo nosotros para esta conciliación con los demás? Los dirigentes podrían, por ejemplo, fomentar juicios más realistas al insistir en que todas las propuestas y recomendaciones incluyan razones por las cuales son inadecuadas. Ustedes habrán escuchado, esto es una de las recomendaciones, a lo mejor han escuchado que ciertas personas cuando liderean un grupo, cuando proponen, a lo mejor si tienen una forma de liderear muy autoritaria, no van a cuestionar qué te parece lo que dije, sino van a decir, esta va a ser la directriz que vamos a tener ahora en nuestro grupo de trabajo y así es como va a ser. Cuando abrimos a las propuestas de nuestros semejantes, estamos ejerciendo un proceso de autoanálisis y de autocrítica que permitiría fortalecer esa propuesta que me estoy planteando. ¿Cómo sería esa autocrítica? Pues mediante la confrontación de mis propias ideas que considero verdaderas, empiezo a generar una forma de pensar más fidedigna, más apegada a la realidad. Y además de ser crítico con los otros, ser críticos con mis observaciones, soy crítico con la forma en la que estoy pensando sobre las cosas. ¿Sí? Entonces, un buen dirigente tal vez reconocería sus errores, tal vez diría, a ver, vamos a ver, si yo pienso así, ¿quién está opuesto a lo que yo pienso? Y escucha esas argumentaciones opuestas a las que se habían presentado en primer inicio. No obstante, podríamos caer en un error en el que podríamos pensar que más bien no debo de confiar jamás en lo que pienso porque todo lo que pienso es erróneo. ¿Sí? Es importante someterse en ese ejercicio, pero no caer en el error de desconfiar en exceso de mí. Sí, hay que tener un equilibrio perfecto y eso sería lo que los psicólogos sociales recomendarían, al menos en estas cuestiones clásicas. Añadido a esto es como el intermedio de algunas cuantas recomendaciones, pero añadido a esto, se encuentra otro fenómeno también explicado. Entonces ya expliqué el sesgo de confirmación, esta tendencia que tenemos los seres humanos a confirmar lo que nosotros pensamos y creemos. Y hay otro que tiene que ver con la heurística de representatividad y la heurística de disponibilidad. La heurística es la estrategia del pensamiento que permite que hagamos juicios rápidos, ¿sí? Y eficientes. Estos ajustes mentales y rápidos que nos permiten hacer generalizaciones. A lo mejor esto que la mayoría de las veces llamamos como el sentido común que nos permite sacar conclusiones. La heurística de representatividad estaría muy asociada con el sesgo de confirmación porque muy probablemente y con las falacias que tienen que ver con esta forma de generalizar algo, por ejemplo, la falacia ad hominem podría estar asociado con la heurística de representatividad, porque tal vez yo vi en 2 o 3 casos ciertos rasgos de criminalidad o ciertos rasgos de conductas muy poco adaptativas de cierto grupo étnico, supongamos, lo cual fomentaría un racismo porque estoy estereotipando y estoy generando una etiquetación a cierto grupo étnico.
Entonces, como yo solamente tuve esa interacción con ciertas personas que no fueron amables conmigo, mi representatividad es esa. Yo solamente tengo, y como tengo, y me preguntan, oye, ¿cuál es tu opinión por este grupo étnico determinado? Todos son muy groseros. Estoy agarrando de mi memoria, de la representatividad que tengo, y estoy haciendo una conclusión rápida de cómo son las personas, pero basado en el momento en el que yo tuve, de la representatividad limitada que yo tengo sobre la opinión que se me está preguntando. Por otro lado, la heurística de la disponibilidad tiene que ver con los juicios que son más probables de los hechos que yo ya tenga disponible también en la memoria. No porque haya tenido representado a este grupo étnico, sino tal vez porque recientemente me ocurrió que que un hombre, por ejemplo, fue grosero conmigo y no me dio el cruce, no me dio el paso peatonal. Entonces a lo mejor yo puedo decir, es que los hombres de Tijuana son unos pésimos conductores, porque me estoy acordando de unos pésimos conductores que no le dan preferencia a los peatones. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque tengo disponible en mi memoria este elemento en el que yo estuve en contacto con un pésimo conductor de Tijuana que no me dio el paso, y este recuerdo, en ese momento justo en el que quiero emitir una opinión al respecto, está disponible. Entonces podría caer en ese error de heurística de disponibilidad. Entonces las cosas que me acontecen van a influir para la percepción que tenga, para cómo se me forme la percepción y los juicios en general. Entonces, ¿cómo disminuir esta forma de reaccionar basada en la heurística de disponibilidad, en la heurística de representación y en el sesgo de confirmación? Justamente confrontándome con aquellos pensamientos que son diferentes al mío, con abriéndome a escuchar a los otros y prestando atención a los detalles de las conversaciones, más allá de solamente concentrarme en aquello que voy a decir o que acabo de decir. De ahí que muchas veces estemos en asambleas, esto sucede mucho en el llamado asambleísmo, que opinan como 10 personas y alguien del público externo, que no opinó para nada, fácilmente identifica, están diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué repiten lo mismo? Tiene que ver con esto, tiene que ver con el sesgo de confirmación. Estoy buscando, a pesar de que están diciendo lo mismo, y si lo están diciendo de otra forma, tiene que ver, y más que con el sesgo de confirmación, me retracto, es más bien con la autorrepresentación. Estoy interesado en representarme, en fortalecerme, y bueno, esto me va a llevar a que estas personas que opinaron y que dijeron exactamente las mismas palabras que yo dije, sean mis afines, sean mis amigos, y los busque para que toda la vida estén conmigo y que no permita crecer esta flexibilidad cognitiva que me permitiría ir a una zona de desarrollo próximo, diría Vygotsky, y que me permita pensar aún más y pensar mejor. También otra cosa sería el usar es una muy buena razón para buscar retroalimentación inmediata. ¿Qué piensas de lo que dije? No, pero buscar esa retroalimentación en la que, con personas francas, personas que sean honestas, busquen a las personas más críticas que tengan a esos que les encanta no autocriticarse, pero que les encanta criticarse a los demás. Búsquenlos como amigos y manténganlos ahí para que les ayuden a crecer. No como relaciones tóxicas, no se confundan, pero aquellas personas que tengan que ver con juicios certeros y que permitan formarse mejores criterios de la forma en la que están participando de las opiniones del mundo en general. Y pues hay que buscar buenas razones por las cuales este juicio o esta decisión que he tomado podría ser errónea. Jueguen a los abogados del diablo de ustedes mismos. Váyanse al opuesto a lo que piensan. O sea, piensen, ya tomé esta decisión y esta es la mejor decisión. Lo pensé muy bien, soy muy inteligente, soy la mejor persona que puede pensar sobre este tipo de cosas. Pero ¿qué tanto
están buscando todas aquellas razones que refuten eso que ustedes piensan que es una buena razón o una buena decisión. Entonces ese sería el mensaje final de mi segmento. Hay que buscar cuestionarse, hay que buscar ser más autocríticos y no dejarse llevar por los sesgos de confirmación, la heurística de disponibilidad y representatividad, para ser más abiertos, ser más incluyentes y convivir más humanamente.